Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición tan especial de las Jornadas del Cómic de Avilés. Y en la tercera presentación de esta tarde nos acompaña uno de sus creadores que dejan huella en la historia del cómic. Perdonad, ¿tenemos algún problema con el micrófono? Hola. ¿Ahora? ¿Nos oís mejor? Pues... ¿Ahora? Sí. Muchas gracias por acompañarnos en estas 25ª Jornadas del Cómic de la Vida Avilés. Tenemos la suerte de que nos acompaña uno de esos dibujantes que de verdad deja huella en lo que es la historieta. Un tipo como Fernando Pasarín, que es un todoterreno. Ha trabajado en la BD franco-belga, ha hecho superhéroes, es uno de los dibujantes clave de los últimos 10 años de DC, probablemente. Yo creo que 12, 15 años, si no ha habido un personaje de DC, es que no existe, porque todos los temas de personajes de DC han pasado por sus lápices. Fernando Pasarín es, como os decía, un todoterreno, capaz de adaptar su talento a las exigencias de cualquiera de las editoriales y de los guionistas con los que he trabajado, y siempre de esos que dejan huella. Es un placer para los jornadas del cómic de Avilés contar con Fernando Pasarín, autor asturiano, con una trayectoria de la que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, y del que os animo a que cuando terminemos, si tenéis los cómics de Fernando, pues luego cuando hagamos la firma en el hall va a estar firmando y haciendo algún dibujito. Si sois de los que no conocéis a Fernando, quedaros en esta presentación, en esta charla, porque vais a flipar, porque su historia es realmente de las que dejan huella, como os decía, y luego ir corriendo a las librerías que tenemos arriba y buscar alguno de sus cómics. De verdad que nos decepcionará. Es un placer contar con Fernando en las jornadas, como os decía, y bueno, para ir abriendo fuego me acompaña en esta presentación Germán. Y bueno, yo quisiera que hablar con Fernando, empezaríamos un poquito repasando tu trayectoria, que ya es bastante dilatada, hablando de uno de los primeros trabajos que firmaste, que fue un proyecto un tanto especial, que fue cuando una serie de personajes de la antigua productora de cine Troma de repente se deciden adaptar al cómic. Creo que colaboraste en el Kabuki-Man. Kabuki-Man, sí. Y bueno, yo creo que habías acabado ya lo que era tu experiencia de formación, Sí. Buenas tardes, ante todo. Sí. Quisiera que nos hablases un poquito de esa etapa. Bueno, sí, yo acabé de estudiar Bellas Artes en Oviedo y entonces estaba haciendo las típicas páginas de prueba y tal, y no recuerdo ahora mismo a quién se las mandé para conseguir este trabajo de Troma, que era una miniserie, creo que de 3 o 4 capítulos y tal, y estuve haciendo, o sea, estaba trabajando por aquel entonces de la que estudiaba, estaba trabajando a la vez en un estudio y tal, y lo dejé porque era una oportunidad, o sea, y me iba a llevar a tiempo completo a hacer la miniserie esta y tuve que dejarlo, y entonces ya con 21 años hice esta serie, y luego las cosas, la verdad es que me fueron muy rápido y sin buscarlo mucho, afortunadamente, porque yo no soy mucho de estar detrás de las cosas y tal, o sea, por timidez más que nada, no por pereza ni eso. Entonces, con estas páginas, buscando por internet en los años 2003 o 2004, por ahí, que no es como ahora, pues encontré una página web de una editorial independiente francesa que se dedicaba a hacer libros tipo manga, de formato manga. Se dedicaba prácticamente a reeditar historias de héroes antiguos, de una editorial americana, no lo recuerdo. Y estaban haciendo, a la vez que reeditaban mucho material antiguo, pues ponían alguna historia corta actual. Entonces contacté con esa editorial, le mandé los libros que había hecho de Kabuki-Man y me contrató.
Entonces ahí estuve, no sé, hice 4 o 5 historias cortas y entonces me propusieron, iba a comenzar esta editorial a hacer lo que son las BDs, álbumes europeos, ¿no? Entonces me propusieron hacer uno. Empecé a hacerlo, a trabajar en ese tomo y cuando llevaba 4 o 5 páginas, o sea, el dinero que se movía era prácticamente nada. Yo afortunadamente siempre he cobrado, muy poco, pero a mí me gusta lo de trabajar por cobrar. Yo sería un consejo que le daría a la gente. Entonces, comencé a hacer ese álbum y tal, y entonces buscando, no tenía, pero ni idea. Yo siempre he leído cómics de superhéroes y no tenía ni idea absoluta de lo que era el mercado franco-belga. Entonces, no sé cómo llegué, buscando por internet, llegué a las direcciones de algunas editoriales, de Lombard, Dargaud, Dupuy, Delcourt, las más importantes. Yo no sabía que eran ni importantes ni que dejaban de serlo. Me sonaba algunos superhéroes, o sea, algunos personajes que había y tal. Y entonces, como tenía esas páginas hechas ya para lo que, en formato álbum para lo que era la editorial independiente, lo que encontré, que yo entendí que eran direcciones de correo, imprimí esas páginas que tenía hechas y las mandé. Entonces me respondieron un par de me respondió Dargaud, pero después de un email interesándose por mi trabajo no volví a tener respuesta, no sé qué pasó. De Lombard, que es con la que trabajé, y Dupuy. Dupuy me ofreció un proyecto con Jean Guirou, creo que se llamaba. Por aquel entonces estaba muy en boga, no sé si está ahora ya, porque lo tengo un poco abandonado, pero no lo sabía. Entonces, como Le Lombard me ofrecía hacer 5 álbumes, pues digo yo, entro a trabajar con vosotros. Y esta serie que te ofreció Lombard, si no me equivoco, porque creo que incluso tuvimos una presentación hace bastantes años aquí en las jornadas del cómic y tuviste la gentileza de traer algunos álbumes de una obra que sigue inédita en España, es esta que se titulaba Los hijos de la loba, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y ahí, ¿qué tal fue la experiencia? En principio, aquellos que somos lectores, como cuando tenemos un contacto profesional con la historieta, hacer 5 álbumes para la industria franco-belga parece un encargo a largo plazo y una apuesta de confianza de la editorial por un autor. Yo no sé si tuviste esas sensaciones o trabajaste con la idea de que era un trabajo más a corto plazo. ¿Cómo afrontas ese desafío, que son además tus primeros armas profesionales? Yo tuve la suerte de que empecé muy joven, porque esto me lo ofrecieron con 22 años. O sea, no me conocían, me invitaron a ir a Bruselas allí y tal, y cuando me vieron a mí ahí con 22 años, dijeron, ¿seguro que eres tú y tal? Y yo, sí, sí. Entonces, ser joven e inconsciente me sirvió para no tomármelo todo muy a pecho y no bloquearme. O sea, porque me pasa ahora que yo prefiero que me ofrezcan series menos importantes que importantes para tener menos presión. Porque para eso soy muy pusilánime. Entonces, me llegaron y me ofrecieron esa... Es que esa serie era parte de una colección, la que trabajó Marcelo Quintanilla, que estuvo uno de estos días por aquí. Sí, de hecho sigue estos días por aquí también, Marcelo. Un autor genial. Pues a él le habían ofrecido, creo que eran, por ejemplo, los 7 tomos. Esa colección estaba destinada a ser así, o sea, como la gente se suele comprar el tomo 1, me explicaron y tal, porque entonces la gente se suele comprar el primer tomo y luego van dejándolo, a no ser que tenga mucho éxito, que va creciendo. Pues querían tener, y se llevaban por aquel entonces mucho los integrales, las colecciones completas. Entonces querían ofrecer a la gente series que supiese el lector cuándo iban a comenzar y acabar, para que así sí se decidiese comprarla y todo esto. No que te aparezca un 13, un largo Winch de 28 episodios o algo así, que la gente entonces no se lanza. Vendría a ser una miniserie, que tenía la intención de que tuviese más ventas. Entonces me ofrecieron eso, hacer 5 libros y tal. El hecho de haber colaborado en esa época con una editorial como Lombard, ya sentada,
creo que también colaboraste con Semik, que es una editorial un poquito más pequeña. Sí, era la que te comentaba antes, ya no me acordaba yo. Que trabajaban también con personajes, con una especie de traslación al ámbito europeo de superhéroes, Sí. con las consiguientes adaptaciones. Yo estoy hablando un poco de memoria de cuando tuvimos aquella presentación. Yo recuerdo que trabajado con un tipo como Jean-Marc Lucifer, que era un tío que había hecho TVOs tanto para Estados Unidos como Europa. Visto la comparativa, ¿eso fue un buen aprendizaje para luego cuando saltaste a Estados Unidos? Mucho. ¿O aquella experiencia profesional no dejó pozo? Sí, no, me dejó hasta mucho, o sea, fue muy bueno y a partir de entonces me ha cohibido un poco, porque es que, o sea, yo siempre venía de haber hecho cómics de superhéroes, o sea, páginas de pruebas de cómics de superhéroes con mucha acción y tal. Entonces allí lo que me ofreció, o sea, de lo que iba a esa serie, era un cómic histórico y era dentro de una editorial que es muy clásica. Entonces me pedían lo típico de unos planos muy estáticos, en general, o sea, planos muy correctos, o sea, y muy plano todo, y muy estático. Entonces, o sea, trabajé muy duro en las páginas, todo lo mejor que podía en los plazos de entrega que me daban y tal. Y creo que desde entonces, o sea, me ha marcado para intentar hacer las cosas muy correctas, pero siempre me falta esa cosa de dinamismo y demás en las páginas, porque estoy pendiente de hacer las cosas correctas y demás, pero o sea, soy más artesano que artista, digamos, por resumirlo. Bueno, yo creo que Germán, ahora que voy a formularte una pregunta. Sí, bueno, luego pues estás hablando de esta parte tuya en el mercado, sí, franco-belga, pero ¿cómo fue luego la introducción a hacer lo que tú dices que, bueno, que más o menos estabas acostumbrado a hacer, a practicar en el mercado americano de superhéroes y a la vez que siempre se habla, de hecho hay bastantes tópicos incluso que hablan de las diferencias entre lo que es trabajar para Francia y lo que es trabajar para Estados Unidos? ¿Cómo lo viste tú esta diferencia y también cómo entraste en ese mercado? Bueno, como hay gente, yo lo sé, o sea, de cuando venía a salones y tal, que hay gente que les interesa el negocio, la principal diferencia es que en América cobras por página, aparte de royalties si tienes mucho éxito, y en Francia cobras lo que es por ventas de los libros, que actualmente, por desgracia, suelen tener una tirada baja. Luego hay muchas más diferencias. En Francia tienes o sea, por lo general, por lo normal, porque hay gente que se tira más tiempo, tienes un año entero para hacer un libro. Las páginas son más amplias, tienes que hacerte tú los lápices y las tintas, pero tienes un año entero para hacerte un libro de 48 páginas, 56 páginas. Tienes más de una semana o una semana para hacerte una página. En América tienes que hacerte una página al día. Haces solo el lápiz, pero tienes que hacerte una página al día. Entonces, el nivel que puedes dar de detalle o de probar cosas antes de atacar la página, distintas composiciones, estudiarlas más, probar distintos efectos en el dibujo y tal, no. Tienes que... El mercado americano te obliga, al menos en mi caso, a ir aprendiendo según trabajas. Ir mejorando con el tiempo, o sea, es prueba y error, sin lo típico de tener cuadernos de bocetos, acuarelas por ahí que haces por tal, porque yo afortunadamente suelo estar siempre ocupado, entonces es que no tienes tiempo. Mientras que en el mercado franco-belga puedes experimentar mucho más. Tienes mucho más tiempo, pero bueno, es distinto. Y una vez que hay este cambio de registro de trabajo, de estas armas... Bueno, creo que me había preguntado que cómo había dado el salto. No, bueno, es porque tiene que ver con Avilés. Estaba por aquel entonces trabajando en el cuarto número y leo por casualidad que iba a venir un editor de DC aquí al Salón de Avilés. Por aquel entonces ya me había contactado la editorial para hacer un spin-off de la serie IRS con Stephen Desberg, que era un gran salto porque era más o menos tener asegurado
al menos durante que durase esa serie, el sustento y tal, ¿no? Porque con la otra no ganaba, la verdad. Y esta, como era un spin-off de una serie de éxito, pues iba a tener ya unas ventas garantizadas. Entonces, lo vi una vez en el periódico que iba a venir un editor y casi no vengo. O sea, pillé el alza de casualidad. Y entonces vengo aquí con unas páginas que había, no sé en qué momento estaba, o sea, sé que le enseñé unas páginas que debían de ser o de un conclave de curas, porque era lo único que tenía, porque era lo que llevaba haciendo durante meses con un cómic histórico, o sea, meses no, años, hacía años que no hacía páginas de superhéroes. Era o de un conclave de curas, de obispos en el Renacimiento o páginas sobre Napoleón, es que no lo recuerdo. Sí, sería eso entonces. Pues se lo enseño, o sea, algo, túnicas, o sea, viejos con túnicas, no jóvenes musculados y tal. Viejos con túnicas y aparte, ya te digo, muy rígido todo, muy tal. Me dijo el editor, sí, dame tu email y tal, y ya te llamamos y eso. Y resultó que me llamó y empecé a trabajar ahí. Luego, años después, volvió otro año y aquí a Avilés, y hablando con él, me dijo, ¿y yo te di a ti de primeras ya un número entero para hacer? Y yo, sí. Y él, no me lo creo. O sea, pura suerte. Entonces, empecé a hacer esa serie, Ion, el guardián del universo, una serie dentro de la franquicia de Green Lantern. Y por desgracia se le había muerto la abuela del dibujante, a Greg Tocchini. Entonces era una miniserie que iba a hacer él y entonces los últimos números no los pudo hacer por el estado familiar y tal. Y tuve la suerte que justo en esos meses donde lo necesitaba me había encontrado el editor aquí en Avilés y me dijo, bueno, pues haces este número y como Greg Tocchini no podía seguir haciéndolo, pues hice los últimos 3 números de la miniserie o algo así. Muy rápido, o sea, un gran cambio, porque pasé de hacer una página a la semana a tener que hacer en aquel momento, porque como había visto mis páginas entintadas, quería que las entintase yo, tenía que hacerme 6 o 7 páginas a la semana, lápiz y tinta. ¿Y cómo viviste ese cambio? Porque, claro, es evidente que lo estás haciendo de una página a la semana y de repente tener que trabajar mucho más. ¿Cómo te sentías agobiado? Ya te digo, tuve suerte de que me vino así las cosas rápidas y que era relativamente joven. Empecé en Estados Unidos, serían 25, 26 años. Y hay otra gente que se acuerda mucho de la primera historia que hice tal. Yo no, yo soy muy poco romántico para esas cosas. Y entonces, entre eso y que tenía el estrés y la presión de hacer las cosas sí o sí, o sea, no iba a fastidiarla en el primer trabajo que hago para América, porque podía ser el último tranquilamente, pues lo hice. O sea, las páginas para tirar a la basura, siguieron contratándome, gracias a Dios, pero lo hice. O sea, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Me sorprende un poco lo que dice Fernando, porque no deja de ser también una firma habitual de muchos dibujantes que son demasiado críticos con sus trabajos, sobre todo con sus primeros trabajos profesionales. Y recordando aquellos primeros pasos en Ion, Guardián del Universo, ¿de verdad consideras que son unas páginas para tirar a la basura? ¿No crees que hay un exceso de crítica o de autoexigencia por tu parte a la hora de valorar, ¿no? Porque es un cambio de registro, digamos, del cómic histórico fantástico europeo al cómic de superhéroes, y además dentro del género de superhéroes tirando más hacia la ciencia ficción, porque Ion era más un trabajo pensado más para componer dentro del universo de ciencia ficción de DC que del superhéroe propiamente dicho. ¿No crees tú como autor que está siendo demasiado exigente? No critico porque es que yo no suelo mirar mis trabajos antiguos, pero justo para venir hoy aquí, digo yo, igual necesitan alguna imagen o algo de esto, y entré en el Google Images a buscar Fernando Pasarín, a ver qué aparecía por ahí mío, y me encontré con esas páginas y qué desastre. O sea, no lo entiendo. Y es que, luego bueno, no lo sé, porque yo no soy
por desgracia, me gustaría, pero por desgracia yo no soy de estos que tienen colegueo con los editores, que hacen, o sea, que son muy relaciones públicas y tal. Yo soy muy soso, porque tampoco se quiero ni molestar ni tal, ¿no? O sea, me llevo bien con todo el mundo, pero no soy de estos, aparte prácticamente no voy a salones ni nada, entonces no tengo ese contacto personal con ellos. Y es que a mí, después de hacer esos 3 números en Ion, creo recordar que lo siguiente que me hicieron hacer era, o sea, hacer feelings para la JSA con Jeff Jones. Y es que he visto hoy también las páginas y es que dan pena. Pero bueno, no lo sé. Vale, me contrataron. Es que yo no creo que ningún editor de DC en su sano juicio le encargase a cualquiera colaborar con un tío como Geoff Jones en la JSA. No lo sé. No, lo que yo sí soy, yo siempre entrego a tiempo. O sea, yo lo que siempre he querido, o sea, que se supiese y tal, que yo soy confiable. O sea, que a mí me pueden mandar una cosa y siempre voy a entregar a tiempo. Porque sé que otras cosas no las voy a poder dar. O sea, yo sé, más o menos, creo saber mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Y sé que mis dibujos no son extraordinariamente atractivos, porque no soy de esos molones. Pero sé que son profesionales. Al menos es lo que intento. ¿No piensas, o por lo menos esa es mi impresión, tú dices que no entras dentro de esa molonidad, pero sí que es cierto que eres un narrador excelente de principio a fin. No, igual no entras dentro del canon del dibujante espectacular que te hace una primera página en la que todos estamos flipando, que se te caen las lágrimas al cielo, pero la mayoría de veces que nos encontramos con eso, cuando pasamos a la segunda página no se sabe narrar, y cualquier libro tuyo, ya fuese desde los primeros trabajos hasta los últimos, sobre todo hay una tendencia a hacer una narrativa. Exacto. Yo lo que busco es la ortodoxia y hacer las cosas. Pues, no voy a poner nombres porque no vemos. Pero es que hay gente que dibuja que te flipas. O sea, que te hacen unas cosas impresionantes. Pero luego, o sea, miras las páginas sin leer y no sabes lo que está pasando. Y por una parte digo yo, claro, es que tú puedes hacer estas cosas porque no te molestas en lo otro. Pero de todas maneras es que hacen unas cosas que son una pasada que no importa que no hagan lo otro. Y como yo sé que a ese nivel de molonidad no voy a llegar, pues mi intento es mirar siempre en lo otro. Ya, aparte de hacer siempre todo lo que aparece en el guión. Porque yo tengo claro que esto es un trabajo y que es que yo tengo que tener contenta a la gente. O sea, a los editores y a los guionistas. Porque son los guionistas con los que si entablas una buena relación van a ser, cuando cambien ellos de serie y tal, que te digan, oye, ¿y para la serie esta quién quieres? Bah, pues a Fernando, que me llevo bien con él y hace las cosas y tal. Yo siempre plasmo en las páginas lo que aparece en los guiones. Muchas veces yo tengo otra sensibilidad, digamos, a la hora de la narrativa. Le daría otro ritmo, pondría más viñetas, pondría otro plano a la típica descripción que te dicen ellos de plano general y tal, cuando no viene a cuento. Muy pocas veces, y siempre lo hablo con los guionistas antes, cambio las cosas, porque es cuestión de tenerlos contentos. Dentro de esas pautas intento hacer mi parte del trabajo, o sea, con la mayor libertad posible y lo mejor posible. Y ya que hablamos ahora me estás hablando un poco de guionistas, ¿cómo es tu relación con ellos? Tú has trabajado, por ejemplo, mucho con Peter Tomasi, mencionabas antes a Jeff Jones, no lo sé, ¿cuál es ese guionista que te ha hecho sentir un poco especial, que ves que su manera de escribir los guiones conectaba mucho con tu forma de trabajar, con el que te hayas sentido especialmente a gusto? Hay mucha diferencia de unos a otros, porque también he tenido la experiencia de trabajar un par de veces con guionistas que no vienen del sector, que vienen del sector de las novelas, y es un parto hacer los libros, porque es que no están adaptados al medio, a lo que es la secuenciación de la acción. Entonces eso es un parto, la verdad.
Pero luego con otros, mira, tengo muy buen recuerdo, solo he trabajado con él en esos 3 números, pero tengo muy buen recuerdo de la narrativa, del ritmo y tal, de Ron Marth para Ion. Y quizás sea porque fue el primer trabajo que hice para América y había mucha diferencia respecto a lo que estaba haciendo para Francia, pero tengo muy buen recuerdo de él. Y luego con Peter Tomasi hablamos muy poco, porque es de poco contacto y tal, pero con él es quizás con el que mejor me lo pase. No se mete tanto en lo que es los encuadres y demás, porque hay algunos que sí que se toman mucha molestia de este encuadre de está abajo para haciendo tal y cual. Él no se toma, sí, o sea, sí sabe, se sobreentiende en los guiones, pero no se mete mucho en eso. Pero tiene una visión para hacer cosas muy chulas, o sea, para imágenes chulas, imponente. O sea, yo es quizás con el que mejor me lo paso de lejos haciendo sus páginas. Y luego para mí, ahora estoy trabajando con Robert Vendetti, con el que también me gusta trabajar, porque además estoy justo en la serie de Hawkman, que te da cosas. Después de la etapa que hice Green Lantern, ahora lo de Hawkman es que a lo mejor me lo estoy pasando más que nada por las cosas que tengo que dibujar, porque hay veces en que es unas historias muy urbanas, otras veces que es del espacio exterior y demás, y esto lo mezcla un poco todo y está siendo muy chulo trabajar en ello, en Hawkman. Y luego para mí fue una pasada currar con Brian Hitch, pues como guionista. Pues todo el mundo lo conoce, o sea, es mi mayor referente, y trabajar con él en la JLA, o sea, es que todo era en otra dimensión, porque más grande, planos más grandes, y más gente, y o sea, fue una historia, un par de arcos argumentales muy épicos, y fue, o sea, lo más duro que he hecho, porque aparte estaba acojonado de currar para él, porque es mi ídolo. Y, o sea, lo di todo. O sea, fueron unos meses muy duros y tal, intentando dándolo todo. Pero bueno, yo creo que es con la historia que más crecí de lejos, como dibujante, por lo que me pedía el guión. Desde luego, Fernando es un ejemplo de artista que no solo ha ido creciendo, sino que ha sabido adaptarse a las exigencias de distintos editores y de distintos escritores. Y ahora, aprovechando esta colaboración que habías tenido con Brian Hitch, ¿has notado mucha diferencia entre trabajar con guionistas literarios, en el sentido de que no tienen una experiencia como dibujantes a la hora de concebir, planificar el trabajo y de relacionarse con los dibujantes, y otros guionistas que vienen del dibujo, como en el caso de Brian Hitch? ¿Has notado mayor grado de exigencia de unos o de otros, mayor grado de compresión, mejor grado de adaptación de unos a otros? ¿Cómo así? O igual no hay diferencia. Sí, como te digo, por ejemplo, Los hijos de Alba está hecho por un novelista y periodista belga. Bueno, también hace ya mucho tiempo y no me acuerdo muy bien, pero no recuerdo que haya tenido, o sea, que tuviese unos guiones en cuanto a lo secuencial espectaculares. Y luego he tenido una experiencia con otro guionista bestseller, que no sé si puedo decirlo siquiera o no, porque fue un proyecto muy raro. No sé si está a la venta, porque tampoco es que me preocupase mucho de verlo. Era un proyecto que hacer en primer momento, una novela gráfica de 120 y tantas páginas, 40 Infone, no sé si os suena o no. Es que fue un proyecto muy raro. DC al parecer tenía un contrato con un canal de televisión para hacer una colección, o sea, como si fuese el Black Label o Vértigo o tal, una nueva colección de novelas gráficas, y de ello hacer series de televisión. La cuestión es que yo estuve trabajando en esa serie y es que creo que no llegó a la venta. Recuerdo haber intercambiado algún email con el guionista y con la editora y tal, y el guionista preguntando, oye, ¿esto cuándo sale y demás? Y es que no tuvimos noticias. Creo que a mí me llegaron las copias a casa
pero creo, o sea, alguna vez de buscarlo en Amazon no lo encontré, creo que no ha salido a la venta. Y en este... Sí, salió. ¿Sí salió? 40 años. Hay dos todavía en Amazon. Pues suerte todavía. No, pues no sé, fue muy raro, ya te digo. Por lo menos en las tiendas no me suena que se distribuyese y demás. Ya te digo, por lo que decía el guionista que vive allí y tal, entonces lo sabe más. Y entonces este guionista sí que es novelista y es que se hace, o sea, se nota mucho la diferencia de cuando tienes un lenguaje secuencial y sabes el ritmo y lo que pide cada página y tal, o a tener una visión más general, o sea, lo típico que te piden dos acciones para una misma viñeta el niño se montó en el monopatín y abrió, o sea, salió de la habitación y abrió el portal de casa, que son 2 o 3 acciones, pues te lo piden como si fuese para una sola viñeta. Entonces, en esas cosas se nota mucho la diferencia y, bueno, y en el ritmo, el énfasis de las cosas, se nota mucha diferencia, que bueno, es como cualquier otro trabajo. Yo, si me pones a ser ilustrador puro y duro, tampoco iba a saber hacértelo. Yo estoy especializado en lo secuencial, pues ese es. Y entonces sí se nota la diferencia. Y sobre Bryan Hitch, la verdad es que le sigo un poco por Twitter y tal, y entonces muchas veces se queja de algún guionista, de lo que le piden los guionistas y tal. Entonces es muy consciente de que no me iba a dar mucho la brasa. O sea, le digo yo, cuando empecé a trabajar con él, le digo yo, porque aparte una de mis mayores influencias es él, y digo yo, oye, ¿tú quieres que siga más tu rollo y tal? O sea, viñetas horizontales con tu tipo de composición y demás y tal, porque yo sin problema en alguno y tal, y él, no, tú hazlo a tu rollo. Y entonces tampoco se metía incluso menos que otros guionistas en la de haz un plano general aquí de no sé qué y entonces ahora un primer plano de tal y cual. Daba mucha libertad. Precisamente yo creo que es por lo consciente que es él, de que a él le gustaría, bueno, él seguro que lo hace, que le gustaría tener más libertad en muchas ocasiones. Entonces, para que él, o sea, para que yo no sintiese que él estaba encima mío y tal, muy correcto y ya te digo, incluso los guiones menos ajustados y menos descriptivos que con otros guionistas que son solamente guionistas. Dentro de esa trayectoria, por acercarnos un poco a lo que son los últimos trabajos publicados aquí en España, hay un momento en el que te encuentras con una serie que es Deathstroke. Sí. Con guiones de Christopher Priest, que fue un sleeper en cierta forma en el mercado, porque fue una serie con la que en principio no habría mayores expectativas, y de repente en una primera época cuenta también con una colaboración de alguien que estuvo también aquí en las jornadas, como Larry Hama. Se convierte de repente en una serie que llega a los Eisner y tú poco a poco te vas haciendo con la serie, porque hay un montonazo de episodios firmados por ti. De hecho, creo que pueden encontrarse en los 2 últimos tomos publicados aquí por Editorial ECC, que os recomiendo si queréis haceros con un buen TVO de aventuras y de superhéroes, pues yo creo que es algo muy recomendable y además muy accesible, y además está sobre todo disponible en las librerías. Y quisiera que nos hablases un poquito de ese trabajo, porque probablemente vaya a ser para muchos de los lectores que no conocen tu trayectoria una forma de conocer a Fernando Pasadell en el narrador, ¿no? Bueno, pues para que veáis que muchas veces las cosas no están planificadas y demás. Cuando iba a ser el dibujante de Detective Comics junto con Doug Mahnke, con Peter Tomasi, habíamos hablado de ello, como ya te decía. Lo iba a coger yo en el número 1000 o 1001 de Detective Comics. Ya había hablado con el editor y demás, y la cuestión es que cambia de editor y ese otro editor quiso quedarse con Doug Mahnke, pero de mí prescindió. Y de hecho, meses después me enteré yo de que es que habían cambiado, cuando vi publicado el cómic, me enteré de que es que había habido un cambio de editor. Yo solo supe que no iba a dibujar el Batman después. O sea, esto fue cuando acabó la JLA. Fue uno de los momentos más álgidos de mi carrera. O sea, he tenido altibajos y tal, como todos.
pero entonces estaba currando en la JLA, con Brian Hitch y tal, entonces tenía atención y tal. Me había contactado Marvel para que me mudase de editorial y eso, y digo yo, pues me mola, porque siempre, o sea, yo he sido más lector de Marvel que de DC y tal, pero digo, puedo dibujar Batman, además con Peter Tomasi, que lo conozco y me mola mucho trabajar con él y tal. Pero digo, oye, no, me quedo y tal. El caso es que estuve como 3 o 4 meses sin trabajar, porque es que se retrasaban los guiones de Batman. Y ahora vamos y tal, en un poco y tal. Hice un par de feelings de Escuadrón Suicida, creo que era. Pero la cosa seguía sin salir. Yo, oye, ¿qué vamos a hacer y tal? Y de repente un día me dice Peter, oye, ¿puedes hacerme un pin-up para una audición? No, ahora no me sale el nombre. Para recaudar fondos, lo típico de puja. Para una puja caritativa. Sí. Para una subasta caritativa y tal. Y por cierto, siento lo de Batman. Yo, ¿qué sientes lo de Batman? No te lo dijo editorial y tal, que no lo vas a hacer tú y tal. Yo, vale, hombre. Y entonces me llegó el trabajo de Deathstroke para rellenar el tiempo. En un principio iba a hacer solo un par de números porque el artista principal iba a ser Carlo Pagulayan desde el principio. Pero es lento, o sea, es un artista lento y tal. Y entonces al final, pues acabé yo haciendo la mayor parte de los últimos libros. Y la verdad es que no suelo leer las críticas y tal, pero me dio por leer críticas y estaba teniendo muy buenas críticas, o sea, sobre lo que es el trabajo de Priest en Deathstroke. Con una historia, no había leído los primeros números y tal, y con una historia de mucha profundidad, con muchos niveles y tal. Yo, oye, pues qué guay. Y la verdad es que no es con los que más fácil he trabajado, no de trato y tal, porque prácticamente he tenido el mismo trato que con el resto. Pero no sé, estar en la misma onda, es que es difícil de explicar, pero bueno, hay autores que tienen la misma imagen y están en la misma onda a la hora de pensar la historia y tal, y otros no. O sea, no me refiero en llevarnos bien o llevarnos mal, sino entender sin hablar lo que quiere el otro, ¿no? Y la verdad es que me costó como 6 números pillarle el tranquillo a sus guiones. Pero una vez que lo hice, muy bien, o sea, me gustó mucho la experiencia y tal, y yo creo que sí que, que estuvieron muchos los guiones de esa serie. Bueno, estamos llegando casi al final, pero me gustaría que nos explicaras un poco cómo es tu método de trabajo, que decir, ahora ya sabes, porque muchos de tus compañeros hacen todo el trabajo digitalmente, unos utilizan una técnica mixta, evidentemente sigue mucha gente con lápiz y tinta. ¿Cómo es tu método entonces, actualmente? Actualmente sí, porque ha cambiado mucho. O sea, a mí me cambió la vida Strathmore, que son los fabricantes de papel que hacían el papel de DC. Porque ahora, cuestión de 5 o 6 años, cambiaron la fórmula de papel y ahora es un suplicio trabajar en ellos, con ese papel. Antes, sobre ese papel podías hacer lo que te daba la gana. Yo lo que hacía era los bocetos, o sea, hacía un lápiz muy, muy claro y tal debajo, para luego ya empezar a hacer los lápices finales, digamos, ¿no? Con más oscuros y tal, con todos los detalles. La cuestión es que ese papel cambió mucho y era intrabajable con él, y el único que he encontrado que sea suficientemente cómodo es mucho más fino, entonces no le puedes dar tanta tralla. Además ahora trabajo con un tintador, yo lo hago todo a lápiz, trabajo con un tintador brasileño, y por cuestiones de FedEx y tal, del tránsito y eso, prefieren que se lo mande escaneado las páginas para que ellos lo imprimen en azul y entonces lo entintan sobre la impresión azul. Entonces, esto lo que me pide es que, o por lo menos yo lo entiendo, para que lo tenga más claro el entintador, hacer los lápices tan limpios como puedan. O sea, hay de hecho alguna vez algún editor que me dijo que si quería, lo típico que se hacía hace algunos años, algo más, de imprimir directamente sobre los
los lápices y tal, pero yo no, porque depende del tiempo que me den, de la fecha de entrega, pues siempre voy a hacer las páginas un poquitín más limpias o un poquitín más sucias, y entonces para que no se vean las diferencias, digo, no, yo siempre que me lo entinte y tal. Entonces, actualmente lo que hago es, porque, bueno, no os voy a aburrir con todos los diferentes procesos y tal que he hecho, pero actualmente sigo trabajando a lápiz porque no sé si es un problema de visión o qué, pero yo llevo muy mal las proporciones. Y entonces, intentando por lo menos ser un dibujo tan realista como el mío, pues yo, el típico canon clásico de las 8 cabezas por cuerpo humano y tal, no soy capaz de hacerlo. Entonces, necesito dibujar a lápiz y voy para todas las figuritas con una regla. O sea, sea grande, sea pequeña, voy con una regla para medir. Tanto. O sea, ya más o menos sé si la cabeza es de 1 centímetro, los centímetros que tiene el torso, las piernas y demás. Y entonces, por eso, necesito siempre dibujar en papel, porque en digital no podría hacer estas mediciones, entiendo, no controlo mucho de la herramienta y tal. Y entonces, lo que hago es, para hacer los dibujos lo más limpio posible, es, dependiendo de las fechas de entrega que me den, yo siempre, en los lápices finales, por así llamarlos, siempre gasto un día por página. Pero dependiendo de las fechas de entrega que me den, hago en un día entre 2 y 5 páginas, o sea, hago los bocetos en la parte de atrás de la página y al revés. Y luego, el día que me toca hacer los lápices finales, lo que hago es en una mesa de luz, prácticamente es entintar, porque ya lo había hecho por detrás. Entonces, es dibujar 2 veces, pero bueno, es lo que toca. Bueno, como veis, la trayectoria de Fernando ha estado vinculada a las jornadas del Cómic de Avilés. Fue aquí donde consiguió uno de sus primeros trabajos profesionales para el mercado estadounidense. Es un tipo que paso a paso ha ido sentando cátedra en un mercado tan difícil como el estadounidense. Es un hombre con una técnica impecable, profesionalmente hablando. El tiempo que tenemos para esta presentación lleva ya a su final. Os emplazo a quienes no conocéis su trabajo que os acerquéis a las librerías de las jornadas, donde hay algunas muestras de su trabajo y os hagáis con algunos de los ejemplares. Quienes ya los tenéis, sabéis lo buen narrador que es Fernando, cómo va creciendo en cada episodio, cómo va creciendo ese artesano que él se definía, que yo diría que es esa combinación perfecta entre el artesano, entre el profesional que no falla en las fechas, pero es también el artista. Es el creador, es el tipo que narrativamente va creciendo número a número. Y os recuerdo que dentro de escasamente una hora va a estar firmando en el hall de las jornadas. Pero antes de que os dediquéis a esas firmas, antes de que os hagáis esos dibujos, le vamos a despedir con un fuerte aplauso y vamos a emplazarle también para que vuelva a las jornadas de comunidades y que no pase tanto tiempo como desde la última ocasión que tuvimos. Cuando las fechas de entrega me dejen. Esperemos que los editores de las fechas de entrega y los dioses Estar ocupado es bueno, que es muy difícil. Lo respeten y sobre todo nosotros lo queremos, lo amamos y disfrutamos de su trabajo. Les despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias.